dentro de las estaciones pues podemos ver y escuchar cosas. Y dice que estaba sola en su casa y cuando se toma la foto hay una mano desdibujada en el hombro de ella. Cada vez que sucede un incendio, la señora comienza a alertarnos. Pero esa señora no está viva. Yo lo he visto al demonio. Era una cosa horrible. Bienvenidos a un episodio más de Confesiones Podcast. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y tenemos un invitado que ha vivido las experiencias que vamos a contarles a continuación de primera mano, en carne propia. Hablaremos sobre historias paranormales de bomberos. Tenemos historias que nos han mandado ustedes a la bandeja de Confesiones Podcast y también historias de un bombero, de un capitán. Reciban con un gran aplauso al señor William Chuquisengo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Jorge. ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, acá, dándole. Oye, primero agradecerte porque la verdad es que en Lima, Perú, y también en otras partes del mundo, los bomberos pues no cobran ni un solo sol, ¿no? Claro, Perú, es un trabajo... Chile, honoren. Así es. Claro, lo hacemos con mayor cariño, el mayor amor a la comunidad, a la sociedad. Para eso nos formamos, para esa manera nosotros ponemos nuestro granito de arena, nos preparamos día a día para estar acorde a las circunstancias de lo que se pueda suscitar. Mira lo que ha pasado en España también, ¿no? Y entonces también los bomberos están ahí. Están ahí siempre. Siempre, siempre. Y hoy día hay un tema del cual vamos a hablar muchísimo, que es muy interesante, ¿no? Porque ustedes también, bueno, ustedes salvan vidas, ¿no? Así es. De hecho, acá en Perú ha habido un montón de catástrofes y ustedes siempre han estado ahí pendientes, intentando a salvar la mayor cantidad de vidas posible. Pero también ocurre esto de que se presentan unos fenómenos muy extraños dentro de las actividades que ustedes realizan, ¿no? Claro, lo que pasa es que dentro de las unidades, dentro de las emergencias, se suscitan varias cosas que puedan pasar, ¿no? Mira, por ejemplo, yo te comento en el caso de las ambulancias, ¿no? En el caso de ambulancias, nosotros llevamos personas heridas, ¿no? A veces pueden fallecer dentro de las unidades, ¿no? Las penas de las mismas familias que puedan suscitarse, ¿no? Entonces, eso se va cargando el ambiente. Entonces, aunque nosotros no queramos, llevamos las penas a la compañía, a la estación nuevamente. También a veces con las unidades, con las máquinas, con las rescates, con el resto de unidades es lo mismo. Como que se va cargando. Entonces, al llegar a la compañía, a veces como que no tenemos esa limpieza energética, se puede decir, ¿no? Entonces nos acompañan. Y ha pasado un montón de cosas de que a veces hemos sentido cosas, escuchamos cosas como las cosas que me han pasado a mí o a mis compañeros, ¿no? Y además de eso, ustedes también ven pues escenas impactantes, claro, ¿no? O sea, ven escenas que sí. Normalmente la gente de a pie no las ve y ustedes, como se dedican justamente a esto, bueno, la ven casi a cada rato, diario, ¿no? Claro. Sí, tenemos que ir formando carácter, como se dice, porque un novato que sale primera vez a una emergencia y puede ver eso, lo puede impactar y lo puede chocar. Porque es más, un bombero en sí, que ya tiene una cierta cantidad de años, también se puede chocar. Como hace muchos años pasó un caso, una jovencita de 15 años salió a escondidas de la abuelita. Llegamos y nos soltaron en la emergencia, era un domingo y la muchachita pues apareció debajo del carro del metropolitano. Dios santo. Entonces fue terrible. Salimos con dos compañeros, mi compañera se chocó, mi compañero, el que estaba de piloto, también se chocó. Y bueno, tuve que hacerla, pues, ¿no? Y jalar a la chica como estaba. Y la escena, pues, era desgarradora, en verdad. Es horrible. Lamentablemente, la jovencita falleció, pero si hubiese quedado viva, pues hubiese sido muy terrible, muy triste en su vida también. Claro, Dios santo. Quiero comenzar preguntando ¿cuál estación, si es que se puede decir, porque sé que también... Claro, tenemos que dar ciertas restricciones. Pero imagino que en el Perú existe una estación particular donde suelen pasar cosas mucho más que en las otras, ¿no? En sí, las estaciones más antiguas son las que guardan mayor historia, ¿no? Por ejemplo, en el centro de Lima tenemos pues la que está al frente del Congreso de la República, una que está cerca a la Plaza San Martín, otros están en Girón Moquegua, y estas compañías, ¿no? Y también hay compañías o estaciones de bomberos que se han mudado a otros, pero la carga siempre queda. Siempre está ahí. Siempre está ahí, claro. Como que los pasos están ahí y como que vagan, ¿no? Vagan. Y por ejemplo, ¿qué suele pasar en una bomba? Así se dice, ¿no? En una bomba, cuando suceden estas cosas. ¿Cómo se presentan los actos paranormales? Bueno, mira, te voy a contar una experiencia personal particular en mi estación. Un domingo, como todos los domingos en el mes de junio, julio, pues bastante frío. Entonces estábamos con un compañero
Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, para no estar subiendo, bajando, mejor nos quedamos acá. Dice, sí, mejor, le digo, y nos quedamos. Cuando en eso, estamos... Él estaba en la cabina, adelante, y yo estaba en la parte de atrás. Entonces agarro y le digo, nos quedamos a dormir. Porque las emergencias tenían una tras otra y para no salir, nos quedamos ahí. Como serían como las 3 de la mañana, 3 y tanto en la madrugada, yo particularmente sentí que alguien me miraba por la ventana de la ambulancia, ¿no? Entonces, cuando yo porque se siente como cuando uno duerme, a veces te están mirando, y yo me despertaba así, y era una mujer desdibujada, con el cabello largo, y era horrible la cara. Entonces, la acción de protección de uno es la madre. Entonces, yo salgo gritando, ¿no? Mamá. Y mi compañero sale por el otro lado, y nos hemos encontrado frente a frente. Y me dice, Chucky, ¿la viste? Me dijo, sí. Los dos la vieron. Los dos la vieron. Y él, Martín, lo vio peor porque Martín estaba sentado en la cabina y él estaba en copiloto, obviamente, y lo ha visto así a la mujer, de lado. Yo lo he visto, pues, por lo menos será a 1 metro o un poco más porque la ventana estaba hacia ese lado. Entonces, ¿la viste? Sí, era una mujer así, sí. Y de ahí, pues, ni más. Particularmente, yo juré no más dormir en la ambulancia porque imagínate, como éramos, pues, relativamente más jóvenes, yo dormía en la parte de atrás en la cabina, donde prácticamente llevamos a los enfermos, a los heridos, y fallecidos, con lamentos, fallecidos también. ¿Por qué pasa? Entonces, de ahí nomás, pues, nomás y quedamos que ya caes a la guardia. Así he ido viendo. Como también después yo estaba en otra estación, ¿no? Estaba cubriendo servicio en esa unidad. Cuando eran los días domingo, plan de 5 o 6 de la tarde, yo llegaba. Me acuerdo que había un teniente que estaba sentado al frente mío y yo estaba en esta posición. Entonces nos ponemos a conversar y yo tengo una radio, ¿no?, de bombero, que es una radio HT1000, que es una rectangular, ¿no? Es plana. Y lo había dejado... esta radio era del teniente. Okay. Entonces yo de un momento a otro veo que la radio solita empieza a girar. En un lugar plano empieza a girar. Y se cae en el mueble. En el asiento del mueble se cae. Y el teniente voltea y dice, ¿qué? Ya vas a comenzar a fastidiar, a fregar, que esto, que lo otro. Y me dijo así, acostúmbrate, porque acá es así, me dijo. Ay, ale. Entonces, yo ya con eso, obviamente, que ya me tenía que ir acostumbrando. ¿Te advirtió? Claro. Es más, en esa unidad, la guardia, ¿no?, donde nosotros pernoctamos, este era el ingreso y acá están las camas. 1, 2, 3, cuarta cama, que te estaba pegado hacia la pared. Me dicen, tú vas a dormir allá. Ah, perfecto. Yo dormí ahí. Un día, normal, y un compañero me dice, oye, ¿qué tal? Me dice, ¿tranquilo? Sí, le digo, ¿cómo has dormido? Me dice, sí, porque la noche estuvo tranquila. La noche de la guardia estuvo tranquilaza, no hubo nada. Bueno, gracias a Dios. Entonces, después de ahí, a la otra guardia que me quedo, me vuelvo a dormir ahí, porque esa era mi cama que me habían asignado. Oye, ¿qué tal? Me dice, ¿tranquilo? Sí, tranquilo, le digo. Bueno. A la tercera, salimos de emergencia, regresamos. Oye, ¿todo tranquilo? Me dijo, sí, le digo. Oye, ven acá, le digo. ¿Por qué siempre me preguntas todo tranquilo, todo normal? Le digo. Y se empiezan a reír, pues. Me querían bautizar prácticamente. Dice, no, me dice. Lo que pasa es que allá en esa esquina llegan los novatos o la gente nueva que llega y duerme ahí, me dice. ¿Y cuál es el tema, Leo? Lo que pasa es que la gente que duerme ahí a veces los asustan y los molestan, los fastidian. Me dice. Pero a mí nadie me ha molestado, Leo. Entonces empezaron a decir, no, lo que pasa es que tú has venido con buen aura, tú has venido con buenas cosas de querer servir y no fastidiar. O sea, te mandaban a propósito ahí como... Claro, como para ver, pues, para ¿no? iniciarte, una claro, cosa así. Algo así. Entonces, normal. Entonces yo preguntaba con el tiempo a los bomberos más viejos, el por qué. ¿Por qué esa área? Entonces ellos me comentan que en el primer piso, abajo, antiguamente quedaba una poza de agua. Y ahí es donde a los nuevos bomberos los hacían lavar, y las mangueras antiguamente eran de lona blanca, imagínate. Ahora son rojas, pues, ¿no? Digo, de otros colores más oscuros, pero ahí los mandaban a lavar a los bomberos muchachos, ¿no? Entonces, obviamente que han pasado los años y la compañía, la estación, ha cambiado. Han construido, y yo te estoy hablando de esa época, pues los años 60, claro. 50, 60, 70, que estaban ahí, porque la compañía es prácticamente actualmente es nueva. Entonces, eso fue el tema ahí. Y después, conversando con otro amigo hace 2 semanas, le comenté el caso. Oye, mira qué ha pasado esto. Me dice, sí, porque mira, me dice, ¿tú te acuerdas donde nos cambiábamos antes? Claro, los camerinos ya. Una vez de la nada, se ha caído la mampara, me dice.
y nadie lo toca. Y esa es una de las zonas más cargadas que tiene. Lo que me parece muy loco es que me estás contando de que absolutamente todo es cargado. Es decir, no solamente, por ejemplo, la misma bomba de bomberos, ¿no? Es decir, la estación, Claro. sino también los autos, Las ¿no? unidades, Las claro, unidades claro, de los claro. bomberos también. Es más, se mira, cargan. de esa estación, que en paz descanse, un capitán falleció en un accidente. Lo que pasa es que nosotros cuando salimos, a veces hay gente que es muy imprudente, no respeta las señales de los semáforos, ¿no? Ujú. Y se meten, quieren ganarle a la unidad. Y la unidad cuando salimos, nosotros salimos pues, no salimos ni a 20, ni a 30, ni a 40, salimos Corriendo, claro. más. Entonces por ahí hay alguien que se cruza o se mete, y eso es lo que pasó pues con un capitán que falleció en la avenida en Colmena, ¿no? Entonces la unidad se volteó y obviamente falleció este amigo. Entonces esa unidad ha sido trasladada a otro sector, a otra estación del Lima Norte, y los compañeros comentan que ahí se sienten ciertas actividades. Pero de él. Posiblemente sea de él. Te comento otro caso también que me pasó a mí, de un colega que falleció hace ni 5 meses. Mira, fue muy extraño. Bueno, yo estaba acá, estaba por viajar, y la cosa de que muere este amigo y me comunican, hoy ha fallecido, porque él fue el que me recibió en la estación donde yo me cuento actualmente. Entonces, a mí me dio mucha pena este amigo. Entonces, bueno, me voy a mi casa, pasaron 2 días, y Jorge, y de un momento a otro, mi celular estaba en mi mueble, en mi habitación, estaba ahí. Cuando eran como las 3 y pico de la madrugada, casi las 4, 3 y tanto de la madrugada, suena mi celular. Y yo agarro mi móvil y lo veo el nombre de este amigo, José Salas. Sosa, José Sosa. Qué raro, dije. Y yo estaba con el sueño, José Salas, ¡plac! Lo pasé. Lo mandé a casilla, y normal. Ya yo esperando al amanecer, que sean pues las 7 de la mañana más o menos, porque yo dije, hoy no será que su mamá se puso mal. Claro. Entonces de un momento a otro, yo esperaba más o menos que ya sea una hora prudente, y llamo por teléfono a su celular de él, porque había sonado con su celular, con su número de él, y llamo por teléfono. Aló, le digo, sí, buenos días. Me dice, sí, señora, buenos días. Le digo, una consulta. Yo recibí una llamada en la madrugada de este número, le digo. ¿Qué es lo que ha pasado? Le dije, ¿de este número? Me dijo, sí, le digo, imposible, me dijo. Imposible porque nadie toca este celular, me dice. Este celular nadie lo toca, me dice. Y era el celular de este amigo. Es más, yo tengo la captura de la pantalla de la llamada. Dios santo. Y entonces cuando se lo comenté a mis amigos, no, me dijeron, sí, le digo, acá está, le digo, suave, suave, que te están llamando. Y otros, entre broma y broma, claro, se están llamando a despedirse. Porque era bien amigo mío y yo lo bromeaba hasta la Navidad pasada, y yo me jugaba con él. Nos bromeamos y así. Entonces, cosas así han pasado. Y después otro amigo también. Y cuando han fallecido, porque han fallecido 3 amigos casi en el transcurso de un año. 3 bomberos. En la compañía, en la estación. Han sido muy amigos míos. Yo al último joven bueno, el muchacho, el primero que falleció, yo lo recibí a él. Y a los 2 amigos, ¿no? Han sido muy amigos míos. Es más, tenemos una foto, con decirte, que estaba sentado yo, mis 2 compañeros acá y un grupo de oficiales atrás mío. Un cuadro teníamos ahí. Entonces, entre broma y broma, entonces, oye, ya se fue, le digo, suave, suave, oye, por si acaso, la pelota se va, no, que se va por atrás, le digo, entre broma y broma, porque ahí estoy yo entre los 2. Claro. Entonces, oye, por si acaso, tú eres el último, tú eres el siguiente, ¿eh? Entre broma y no, lo que pasa es que estoy con al costado con mis 2 ángeles, porque han sido muy amigos míos. Y me imagino que también el tema de la muerte, por ejemplo, ¿no? En la comedia, claro, se usa mucho el tema también del humor para apaciguar algunas emociones que son muy frágiles, penas, claro, ¿no? Sí. Las penas. Y mucha gente supera algunas cosas justamente riéndose de esos momentos, ¿no? De esos momentos, efectivamente. Imagino que ustedes, al estar tan expuestos a la muerte, también han tenido que cambiar el concepto de irse de este mundo, ¿no? Y comenzar a adoptar otros significados. Sí, de verlo de otra manera. Porque después que pasó esto, los muchachos de la bomba comenta, me dice, ¿usted no vino a la guardia? Me dijo, no, le digo, toda la guardia ha estado movida. ¿Qué ha pasado? Le digo, que ha habido bastantes salidas. No, me dice, como que a veces nosotros nos sentamos en la sala de máquinas, habían puesto las sillas
¿no? Para conversar, Ujú. ¿no? Hacer tertulia con los muchachos. Y comentan que esa noche no los han dejado dormir. Han Los movido molestan. todo. Han movido las sillas y todo. Que no te creo, sí, me dice. Es más, hemos visto hasta sombras que pasaban por acá, me dice. Ah, no te creo. Y luego, sí, me dice. Y eso es lo que sucede, ¿no? Ujú. Dentro de la estación. Es este cuento en mi estación. Claro. Pero, por ejemplo, hay otras estaciones, por ejemplo, la estación que está al frente del Congreso de la República, que es la Roma. Obviamente que al costado está la Santa Inquisición. Cuentan amigos de que a veces escuchan espadas, escuchan cosas. Es más, hay dos bajadas, ¿no? Dos escaleras que por una no bajan y por la otra sí. Tienen cierto temor o cierto De bajar por respeto ahí. por bajar por esa escalera. Entonces ahora la compañía ha crecido, está más grande, pero sin embargo siempre escuchan pasos, murmullos. Es lo propio. Y obviamente que como son prácticamente estaciones muy antiguas, Ujú. los pisos son de madera. Y en ciertas épocas del año la madera a veces se contrae, se expande. Puede ser, busquemos la parte lógica, ¿no? Claro. Pero aún así se escucha. Obviamente que hay bomberos hace como 7, 8 años, fallecieron tres bomberos también, ¿no? Entonces es parte de... También la otra estación donde se escucha bastante es en la que está por la Plaza San Martín, la que yo te comentaba hace un momento, ¿no? Ujú. Donde yo dormía ahí, hasta que también ha habido comentarios de que, por ejemplo, hay un niño que camina En la estación. en la estación, ¿no? Y obviamente pasó un caso de que había un niño que estaba jugando con un niño y lo estaban buscando, y no lo encontraron, y lo encontraron jugando supuestamente con un niño. Y el niño lo describe a un niño de época, ¿no? Él se llama Joaquín. Y el niño no tiene por qué mentir, claramente. Claro. ¿No? Yo tengo una historia A ver. que te quiero contar que nos llegó a nosotros, Ujú. al canal, La Confesiones Podcast, que es justamente de alguien que es un bombero, es un joven bombero que pide que pues, su nombre no se diga, Ya. pero que trabaja justamente acá, en Lima. Ya. Y lo siguiente es muy interesante porque tiene que ver mucho con las radios, justamente. Tú has mencionado que ustedes usan aparatos Claro, para las radios. comunicarse entre Sí. ustedes. ¿No? Lo que dice este joven es lo siguiente. Él estaba en el cuerpo de bomberos, se Ujú. había integrado recién hace poco, ¿no? Ya. Todavía era como que todavía un Novato. un calichín, como Ujú. se dice acá en Lima, Claro. en Perú, ¿no? Lo que dice él es lo siguiente. Una vez tocó una emergencia Ya. de un incendio que estaba Ujú. desatándose en una quinta, Ya. en un lugar muy antiguo. Ujú. Todos se pusieron sus uniformes, se prepararon y se fueron a atender el caso. Dice que él sentía una mala sensación desde el momento en que salió, pero no una mala sensación, me refiero a que iba a ser una catástrofe, sino una sensación como que extraña, diferente, rara, como si se estuviera aproximando a algo que para él es muy desconocido, ¿no? Ujú. No solamente atender una situación, bueno, delicada como un incendio, sino Claro. también que algo había ahí, o estaba aproximándose a un lugar donde aparentemente había una sensación muy escalofriante. Dicho y hecho, cuando él llega al lugar, dice que todos se bajan, Ujú. comienzan, me imagino, y tú me podrás Claro. corregir, a desplazarse, ¿no? Así A es. tomar ciertos, Por lugares, posiciones de acuerdo a lo que está al mando de. claro, comienzan a agruparse y él dice que no ubicaban dónde era el origen del incendio. El incendio todavía estaba más o menos comenzando, Iniciándose. Ujú. aún no era una catástrofe, ¿no? Claro. Él menciona que mientras comenzaban a acercarse y a intentar investigar dónde estaba el origen del incendio, Claro. él escuchaba que en su radio comenzó a decir una señora, una mujer, una persona, Ujú. ¿no? Comenzó a decir, ahí no es, pero muy sutilmente, ¿no? No Ya. como algo muy claro, sino Ujú. escuchaba que casi susurraba, ¿no? Apenas, ahí no es, ahí no es, ahí no es. Él pensó que era alguien del equipo, Claro. pero se percató de que en ese momento no había ninguna señora o una mujer de esas características, es decir, una persona con ese tono de voz, ¿no? Ya. Más o menos de unos 40 años. Dijo, pues acá no hay nadie ahorita así, ¿no? Claro. Entonces comenzó a tomarse eso un poco como que extraño, ¿no? Comenzó comenzó a hacerle un poco de ruido. Ujú. Siguió en la búsqueda del lugar y mientras investigaban los cuartos donde podría ser el incendio, ¿no? Ya. Escuchaba que en la radio radio. volvía a sonar, ahí no es. Con un Spirit Box, algo así. Algo así, como una especie de psicofonía Claro, psicofonía. que al final resultó siendo así. ¿Qué pasó? Que cuando ellos comenzaron a entrar mucho más al fondo de la quinta, Ujú. él dice que levanta la mirada y ve que en el segundo piso de la quinta, en una de las ventanas, hay una mujer que señala un cuarto. Desde arriba señalaba un cuarto que estaba abajo,
¿no? A una casa, Claro. a una puerta. Él se extraña porque dice hay una mujer en el segundo piso, ¿no? Tiene que Claro. salir. Alza la linterna, la enfoca y la persona que estaba ahí, pues sí, era una mujer, pero él dice que la persona que estaba justamente señalando tenía un rostro demasiado aterrador. Un rostro apagado, parecía incluso que no tenía unas facciones en la cara, incluso que no tenía ojos. Un rostro aterrador, pero que aún así estaba intentando decirle algo a él y al grupo con el que estaba. Bien. Dice que no fue el único que lo vio. A su costado tenía un compañero que él también vio esa figura. Cuando entraron a la puerta, donde supuestamente estaba señalando este espectro que estaba arriba, Claro. encontraron que ahí era el origen del incendio. Entraron, lograron controlarlo y cuando comenzaron a hacer un recorrido para ver qué más Claro. había, Había o víctimas o algo. había víctima, o me imagino que hacen un recorrido para Claro. ver si algo más podría. Claro, se puede seguir. Claro. Dice que cuando entraron al cuarto donde él vio a esta persona, al entrar, él sintió un frío aterrador y él dice que el amigo comenzó a gritar, el amigo que tenía a su costado. Él no vio nada y el amigo que estaba a su costado le dijo, escúchame, lo juro por Dios, que lo que acabo de ver en este cuarto es a una mujer colgada, como una sombra, una especie de bulto negro que estaba colgada del techo. Ya. Pero cuando hemos entrado más, como que ese bulto se ha difuminado y ya no puedo ver nada, pero te juro que me da la sensación de ver a alguien colgado ahí. Terminan a hacer especie de revisión y cuando comienzan a hablar con los vecinos, una de las vecinas le dice, señor, ¿ustedes también escuchaban a la señora gritando? Y dice, no me se escuchado ninguna señora gritando. Me dice, no, qué extraño, porque hay una señora que siempre avisa cuando algo malo va a pasar. En esta quinta, cada vez que sucede o un temblor o un incendio o algo, ¿no?, que sea peligroso, siempre escuchamos que la señora comienza a alertarnos. Pero esa señora no está viva. Esa señora es una señora que en el departamento que está allá, y señala donde habían visto Claro. la imagen, donde habían entrado, hace muchos años se colgó. Entonces él dice que todo era demasiada coincidencia para que sea mentira, para que estuviera narrado, era escrito como si fuera un cuento de terror. Claro. Y dice que es lo que más le ha impresionado hasta el día de hoy en el cuerpo de bomberos, que siempre se escuchan cosas, pero ese caso fue muy impactante para él. Claro. Es como lo que pasa, por ejemplo, en esta compañía, ya, que es de Lima, que está al costado de la Plaza San Martín, hay campanas. Bueno, casi la gran mayoría de compañías antiguas hay campanas, Ujú. ¿no? Pero esta es una campana característica, que está colgada en cierto lugar. Entonces, los bomberos ya sabemos que esa campana no se toca para nada, porque cada vez cuando se toca, Ujú. ¿no?, pasa algo. Entonces, cuando, por ejemplo, mi hijo hizo curso de minibomberos ahí en esa compañía, entonces él ya sabía a su compañerito, a los niños, decían, no, eso no se toca, porque él ya sabía, ¿no?, que cada vez cuando se toca, pasa una desgracia. Una de ellas fue que fueron unos niños ahí a la estación y empezaron a tocar. Y eso a las 3 de la tarde, eso fue en la mañana, y a las 3 de la tarde, 3 y tantos, hubo un carro que estaba subiéndose o estaba bajando, no recuerdo, en el Cerro San Cristóbal. Ok. Entonces, y se desbarrancó. Y hubo un montón de muertos, ¿no? También lo mismo que pasó en Nicolini. También. Sí, lamentable, claro. Había un grupo de niños que habían ido de colegio. Lo mismo. Esa campana, ¿no?, en la parte que cae, ¿no?, entonces del badajo, antes tenía una cuerda. Y había un niño que empezó a tocar. No se toca. Y ahí nomás se suscitó el incendio que hubo en Mesa Redonda. O sea, es como una. Claro, es superstición, pero sucede. Sucede, sí. Sí. Por ejemplo, en otras compañías también hay, como te digo, hay campanas muy grandes, que esas campanas no se tocan. Porque antiguamente no había cómo pasar la voz, pues, ante un siniestro, ante un incendio. Había, pues, lo que el manubrio era como una escala, como una escalera, ¿no? ¿no?, que podían divisar la ciudad, porque antiguamente Lima, pues, no es lo que ahora es, ¿no? Entonces de ahí podía avisorarse donde había humo, todas esas cosas, y salían los bomberos, Entonces, al ver esto, pasaban voz
a las iglesias más cercanas, y cada iglesia pues se identificaba con cada estación más cercana. Dependiendo de la zona tocaban y ya los bomberos salían pues a apagar los incendios. Pues estamos hablando en los años pues 1880, claro, 1890, 1900, que en esos tiempos pues no había las sirenas de viento que existen ahora, pues, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que pasa. Hablando justamente de momentos muy tristes en la historia de nuestro país, ¿no? Tú has estado en varios de ellos, claro, como bombero. ¿Cuál ha sido el escenario más aterrador que te ha tocado ver? Porque, como lo mencionábamos hace un rato, has visto de todo, ¿no? Sí. Y no solamente el miedo viene de parte, claramente, de cosas paranormales o fantasmas, sino también de momentos realmente impactantes, como por ejemplo, para una persona, ver escenarios en los que hay gente que ha perdido la vida, cosas de ese estilo. Por ejemplo, como te comenté hace un momento, cuando fue el incendio de Mesa Redonda en el 2001, solamente se cumplió 24 años el año pasado, este año hacemos 25 años ya el incendio de Mesa Redonda ya, el 29 de diciembre, pasa eso y hacen un llamamiento. Al hacer el llamamiento, mi padre, pues odontólogo, ¿no? Nosotros estudiantes, nos lleva a Humberto, mi gran amigo, y a mí. Vamos, para que ustedes apoyen, vean y apoyen en algo. Y llegamos a la Facultad de Medicina de San Fernando, ¿no? San Marcos, en la avenida Grau, e ingresamos ahí. Al momento de ingresar, nosotros, pues, neófitos, no conocer nada de la parte legal en esa época, nos mandan a hacer las fichas, ¿no? Las fichas normoplánicas para ver las características, la manera como han venido vestidos, algún punto que podamos tener, ¿no? Algún lunar, tatuaje, cualquier cosa. Todo teníamos que apuntar ahí en esas fichas. Entonces, ya pasado la tarde, nos mandan y nos dicen para poder apoyar y hacer acompañamiento a los familiares, para que puedan hacer reconocimiento de sus familiares que posiblemente puedan estar ahí. Entonces, nosotros realmente jóvenes, pues, ¿no? Apoyamos, acompañamos a poder hacer la identificación, porque las personas pasaban y miraban, ¿no? No, sí es mi familia, posiblemente que sí, porque obviamente pasaban los días y las personas estaban empezando a entrar en la descomposición ya. Sí, claro. Y el olor era terrible. Es más, a nosotros nos decían, pues, ¿no? De que cada cierto tiempo, psicológicamente también son impactos psicológicos. Ayer justo hablaba con un muchachito que es psicólogo sobre esos temas. Entonces, que a uno de una u otra manera, pues, te va chocando con el pasar de los años. Entonces llegamos, salíamos y como que nos oxigenábamos, era la palabra, ¿no? Nos oxigenábamos porque nos cargábamos. A mí me pasó un caso de que yo la vi a mi prima en la mesa, no era ella. Y después la vi a una amiga también y me impactó. Entonces, o sea, en tu cabeza reemplazabas a la persona que estaba ahí, sí, por familiares tuyos. Por un familiar, claro. Y eso fue algo normal, algo natural que nos dijeron los psicólogos de desastres, ¿no? Que eso es normal, que va a pasar posiblemente con el pasar de los años. Caminemos por un sitio y hay un olor y ¡fum!, como que estuviéramos retrocediendo como una película, así, ¡fum!, a la época. Y eso a mí ha pasado a mí. Entonces, hemos visto, es más, ahí estábamos, me acuerdo, haciendo los reconocimientos, apoyando, y ahí viene la parte paranormal, porque cuando estábamos apoyando, había un señor, ¿no?, que estaba ahí. Cuando yo ingreso, lo estaba acompañando, y como que giro y vi una persona parada ahí, parada, al costado era una mesa de trabajo, otra mesa de trabajo, y era un ángulo ahí, y no había nadie. Cuando yo volteo la mirada, no había nadie. Y dije, bueno, luego llegando ya a la noche, todos los cadáveres estaban pues en el piso, porque no había tan cantidad y no había mesa para todos, estaba en el piso. Entonces yo estaba acá, mi amigo Humberto acá, estaba el fiscal, el miembro del ejército, el familiar. Habíamos hecho un reconocimiento de un cadáver que estaba con su familia. Cuando yo estoy parado acá, giro y yo veo que el mandil de mi amigo Humberto, de mi hermano, se levanta. Clarito se ve. Como el mandil tiene doble, ¿no? Como dos pestañitas, yo veo que el de la pestañita izquierda se levanta. Dios. Y yo agarro y yo lo veo así y mi amigo me empuja. No te juegues así, Ames.
Y yo con Humberto, pues, mi brother, con él nosotros hemos estado juntos siempre y nunca nos hemos faltado el respeto ni jugar de esa manera. Claro, ya tú obvio. te imaginas. Entonces, no, Leo, suave, eso no te juegues así. No, si nosotros no nos jugamos así. Entonces él me dice, yo he sentido clarito, abuelito, me dice, que me han metido la mano. Dios. No te creo. Le digo, sí, porque yo lo vi que se levantó. Y otra cosa que yo vea que se levante y otra cosa él que me diga que le han metido la mano. Sí, Son claro. cosas muy diferentes. Entonces, ese fue el efecto que nosotros tuvimos ahí, ¿no? Entonces, eso ha sido pues uno de los puntos de la época que ha marcado bastante en mi vida. Es más, yo hasta ese año, pues yo sí salía, me divertía, bueno, propio de la edad de la juventud. Pero a partir de esa fecha, Jorge, mi vida prácticamente cambió. Me imagino, Porque ¿no? la vida lo he visto y lo veo de otra manera. Y todas las personas me dicen, mientras que toda la gente se divierte, sale, se va de pachanga justo para Año Nuevo, para mí mi época de mi vida ha cambiado. Ya no es lo mismo que ha pasado y que pasa cuando antes, previo a eso. Sobre todo como en un escenario tan fuerte como ese, ¿no? Claro, Me contaba... y es más, cuando yo estuve ahí, yo les hice una promesa a ellos. Que las veces que yo vaya a verlo a mis abuelos, porque da la casualidad que mi abuelita está sepultada ahí nomás, volteando. Y las veces que he ido, siempre los he ido a ver. Y los he ido a visitar, ahí están aún como NN. Casualmente en este mes me toca ir a verla con mi madre, mi abuela, y los voy a ir a visitar, porque es una promesa que se los he hecho. A mí me contaron también de que a veces habían bomberos que decían que cuando estaban caminando por esos lados, después de la catástrofe, después que se controló, sentían el piso viscoso. Sí, eso es verdad. Cuando yo estaba parado también ahí, como te comento, el piso era medio viscoso, medio baboso, que como que tú te parabas y no tenías estabilidad, como que te movías. Y obviamente el olor se impregnaba en el mandil. En el mandil, porque cuando yo me iba a mi casa, yo mi mandilito lo ponía en una bolsita. Claro. Y me acuerdo que subía a la combi, ¿no? Con el zapato, obviamente, que con el olor ese. Sí. Y me acuerdo que la señora, yo le decía, señora, por favor, hágase más allá. No se ponga acá. ¿Qué barbaridad quisiera usted, pues, para que no quiera que lo toque? No es eso, señora. Le digo, lo que pasa es que yo vengo de la morgue y estoy con todos esos temas de contaminación y no la veo. Uy, la señora se asustó. No, Claro. ya no quería ni nadie quería sentarse Era a más mi por costado. protegerla a ella, ¿no? Claro, por protección a ella. Entonces, eso es el tema. Justo hay un dato que a mí me ha llegado al Instagram de una chica que se llama Paula, que dice lo siguiente, ¿no? Es un dato que se parece mucho al tuyo, que has hablado justo de que viste a una entidad en ese lugar, ¿no? Ella dice que ella se acuerda haber leído lo siguiente, que un grupo de trabajadores que justamente estaban clasificando los escombros, los ataques del 11 de septiembre, tema del cual hablaremos en breves, reportaron haber visto en el lugar a una mujer fantasma, una mujer que estaba sosteniendo una bandeja de sándwiches, que muchos pensaron que era una persona que estaba ayudando, pues justamente a la actividad, ¿no? Que estaba ahí para dar una mano, pero aparentemente era una mujer que había fallecido en el ataque. O sea que sí se presenta inmediatamente algunas almas que han justo estado en ese momento y que a los minutos o a la hora que todo se controla, pues comienzan a hacer alguna aparición. Claro, porque no aceptan su muerte. Qué doloroso. Dios. Porque es como lo que pasa, por ejemplo, en el hospital Casimiro Ulloa. Ha habido casos reportados de que ven personas que están deambulando en el hospital. Deambulan porque efectivamente, Jorge, no aceptan la muerte como tal. No trascienden. Entonces se quedan ancladas a este mundo terrenal. Justo hablando de fenómenos paranormales y de almas que aparecen, almas que aún no son conscientes de que han partido de este mundo y que aún hacen su vida con normalidad, pero en el otro plano, esta historia que te voy a contar la mandó una suscriptora y le pasó al mejor amigo de su padre. Su padre vivía en Estados Unidos, en Nueva York, y era obrero. Luego del 11 de septiembre, hubieron un montón de cambios en los trenes, en el metro de la ciudad, y el padre fue uno de los que justamente estuvo en estas obras. Esta historia le pasa al mejor amigo del padre. Dice que una madrugada, mientras estaban trabajando, con total normalidad, estaban todos sus compañeros ahí, y que su mejor amigo estaba más o menos distanciado de él, también haciendo su trabajo, y de pronto, cuando todo estaba en tranquilidad,
cuando todo estaba en paz, aparentemente, el amigo grita de una forma desgarradora. Grita y llama la atención de todos los que estaban ahí. Todos voltean a ver qué pasa, van a auxiliarlo y él estaba pálido, en shock. Estaba totalmente blanco. Cuando recupera la conciencia, les cuenta qué pasó. Para esto el padre dice de que este amigo era una persona que nunca se inventaba cosas para llamar la atención ni nada por el estilo. Era una persona de la que tú dices, esa persona nunca va a contar algo así solamente por contarlo o por llamar la atención o algo así. El amigo cuenta que mientras trabajaba escuchó que alguien se acercaba a él, a sus espaldas. Ese alguien le tocó el hombro y le preguntó, perdone, ¿dónde está la otra estación? Es lo que escucha el amigo. El hombre voltea y cuando voltea se queda impactado por lo que ve. Porque ve a un hombre alto, vestido de oficinista, con un saco largo, con un maletín de cuero en la mano, quemado y con la cara llena de sangre. Al ver esto, el que impactado retrocede del susto, grita. Cuando grita, desaparece este algo y todos van a auxiliarlo y él cuenta lo que acabas de escuchar. Nunca más trabajó el hombre en esa obra, de hecho renunció al poco tiempo. Y cuenta el papá de que él no vivió algo así, pero que siempre había un extraño olor a azufre quemado en ese lugar, que por coincidencia quedaba extremadamente cerca de el antiguo World Trade Center. Y mira lo que tú me comentas, y yo te cuento una, de que un día conversando con un amigo, me dice, él es carpintero metálico, ¿no? Lo que es como los cerrajeros, así. Carpintería metálica. Él estaba haciendo una obra en otra estación del centro de Lima. Entonces, pero para esto, tenía un amigo que estaba trabajando de piloto. Entonces, él me dice, oye, ¿y qué tal, Leo? ¿Qué tal la compañía, Leo? ¿Qué tal la estación? No, tío, me dice, esa estación a mí me da un poco de miedo, me dice. ¿Por qué, le digo? Porque él no era bombero, él era un piloto más, es un maquinista más. Entonces, no, tío, me dice, a mí me da un poquito de miedo. Y me da miedo las fotos, me dice. ¿Y qué tiene que ver las fotos? No, me dice, son unos bomberos viejos que tienen unas caras. Lo que pasa es que como tenemos la galería de jefes de compañía que han sido, y obviamente hasta la fecha hay un montón que han fallecido, porque es una compañía del año de 1866. Imagínate, más de 150 años, tienen las fotos de todos los jefes y tienen unas miradas, pues, ¿no? Entonces me dice, no, yo no, me da miedo esa zona, me dice. ¿Pero qué tiene que ver con todo eso? Mira, me dice, cuando sale la gente, porque a veces hay dos pilotos, o hay un piloto contratado por el Estado y el resto son pilotos voluntarios, los voluntarios quieren salir y al rentado a veces lo dejan para que salga de la otra unidad, ¿no? Los chicos salen y dice que él, en el último piso escucha las bolas de billar que juegan. Y él pensó que habían bomberos arriba. Y él ha subido para jugar taco también. Yo también quiero subir. Cuando ha subido, pero dice que hasta el esto se escuchaba clarito que jugaban. Cuando haya llegado, se ha asomado, no había nada. Todo estaba, los tacos estaban en su posición, las bolas en su posición. Y él ha escuchado clarito que sonaban y jugaban ahí. Billar. Y en esa misma compañía, en esas fechas nada más, este amigo que te hice mención hace un momento, que trabajaba en lo que era carpintería metálica, son dos hermanos y su ayudante. Entonces, los bomberos le dijeron, ¿por qué mejor no se queden a la guardia? No van a salir de emergencia porque vamos a arreglar todo, ¿no? Vamos a trabajar y no van a estar fastidiando. Mejor déjenos trabajar solos acá. Como ellos también son bomberos. Claro. Ya dijeron, no había problema. Entonces se pusieron a trabajar. Cuando en una le dice a su ayudante, que le dicen el chunchito, le dice, oye, chuncho, ven. Le dice, están ahí. Entonces le dice, ¿sabes qué? Mejor anda, ayúdalo a la Persia arriba, le dice. Como están trabajando, soldando, anda, ayúdalo arriba, le dice. Ya, le dice. Y es lo que me comenta, de que en un momento estaba ahí y se olvida que le había dicho que suba. Y le dice, oye,
pásame la herramienta, pásame el cincel, algo así. Y plum, se lo dan, se lo empujan. Ya, gracias. Seguía trabajando. Oye, te estoy diciendo que te vayas, oye, ¿verdad? Oye, te estoy diciendo que vayas arriba a ayudarle al precio. Y le dice, cuando voltea, no había nadie. ¿Qué? Dijo. Y él ha subido. Y le dice, oye, Choncho, ¿que recién has venido? Le dice, porque te dije que lo ayudes al perse. No, si le está ayudando hace rato acá, le dice. Dios santo, había alguien más que le había ayudado. Que lo había ayudado prácticamente. Que le había pasado la herramienta. Y él de ahí ya no querían trabajar de noche. ¿Ustedes cuando van a una emergencia suelen pedir a las personas, bueno, a los bomberos que ya no están con ustedes, que los ayuden? No, por lo general cada uno se encomienda a su santo o al ser que uno crea más conveniente. No, yo, por ejemplo, en mi casco tengo a la Virgen de Guadalupe. Ok. Yo tengo otro amigo que es muy devoto, Martincito es muy devoto de San Martín de Porras, del Señor de los Milagros. Como hay gente que cree, como hay gente que no cree. También. ¿No? Personas que como que son medio agnósticos, personas que no creen. Pero yo particularmente siempre a veces nos encomendamos. ¿No? Nos encomendamos porque sabemos que salimos y no sabemos si vamos a retornar. Como una vez me pasó, salimos una emergencia y nos íbamos para la zona de Fose. Había un accidente muy fuerte y salimos cuando en una de esas la estamos evacuando la chica a la clínica San Gabriel. Cuando en una de esas la llanta, como era alambrada, se empezó y la destreza del piloto, ¿no? Del señor Freddy, que decíamos el paisa, ¿no? Era muy conocedor de la máquina, de la unidad, tuvo el temple de podernos llevar a buen puerto. Porque si hubiese sido un bombero o un piloto que no tenga la destreza de poder llevar la emergencia, nos podemos haber matado, porque se podía haber volteado de la unidad, porque se pegó a la berma de tal manera que tan solo con un punto hacía que la unidad se voltee. Y lo estábamos trasladando a una chica ahí. Y es ahí cuando yo salgo y le digo, ¿qué ha pasado? Le digo, mira lo que ha pasado, toda la llanta está desalambrada así, y pedimos el apoyo de otra unidad para que la puedan evacuar a la señorita, ¿no? Y mi amigo, cuando yo lo veo a Moisés, estaba blanco como un papel. ¿Qué ha pasado? Le digo, es que tú no has visto la muerte de cerca, pues, me dijo. ¿Qué? Le digo, sí, me dice, tú no lo has visto, porque nosotros lo hemos visto así de cerca, porque el carro se ha podido voltear y nos podemos matar, me dice. Esa es la parte, pues, ¿no? que pasa dentro de las emergencias, que tenemos que tener bastante cuidado y encomendarnos a Dios, pues, porque a veces salimos y no sabemos si vamos a regresar. ¿Quieres divertirte conmigo? Mejor tú diviértete conmigo. Diviértete ganando con juegos increíbles en Olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo. Como te digo, nosotros salimos y no sabemos si llegamos, ¿no? Como pasó también el tema del terremoto de Pisco. Uh-huh. También cuando pasó eso, también pidieron apoyo. Entonces siempre los bomberos dispuestos a apoyar. Nos presentamos una cantidad de bomberos a apoyar. Llegamos a la escena y era desastrosa, ¿no? Porque nosotros nos fuimos con un Antonov que gracias a un amigo que es de la Marina de Guerra, nos trasladaron a la zona y entonces a apoyar, a servir. Porque ese año había un tema de un concurso a nivel internacional de búsqueda y rescate. Y mira con lo que se da en sí en un escenario real. Claro. En un escenario real, a buscar víctimas, a buscar pues personas, y toda la plaza de Pisco pues está pues infestada de puros cadáveres. Y debe ser, o sea, ver ese escenario debe ser desastroso. Claro, como te decía hace un momento, pues no, psicológicamente te impacta, son impactos que tienes. Me has contado que a veces no han podido dormir, pero por ejemplo cuando concilian el sueño después de haber estado, o incluso me imagino que no se fueron de Pisco inmediatamente, se quedaron por un par de noches. 4 días estuvimos ahí. Esas noches, ¿sueñas con lo que ha pasado? Claro, sí. Como que hay un trauma, por decir, estás durmiendo, te despiertas porque
¿no? Si hay gente que ve una película de terror y sueña con la película de terror, yo no me Se imagino ver... sugestiona a veces. Sí, pero en este caso estás viendo Claro, algo... lo ves en vivo y en directo, Sí, real, claro. real. Dios. No, sí, tú lo ves realmente y cosas que a veces llegas a una emergencia y como que te impacta de tal manera y no puedes ni comer. Porque tan solo querer llevar el primer bocado se le viene al recuerdo. Sí, claro. Y no solamente es la persona, sino la familia, que cuando llega a la escena es muy triste, ¿no? Y cosas así que nos ha pasado, que a veces dentro de las estaciones, pues, ¿no? Que a veces podemos ver y escuchar cosas, murmullos, a veces, como me pasó una vez, yo estaba conversando con una compañera, habíamos vivido una emergencia, estábamos sentados conversando, yo acá y ella acá, cuando yo sentí que alguien me miraba por acá, y yo volteé así, ¿qué? Me dijo, no, nada, le digo, se me han adormecido las piernas. Me levanté, haciéndome loco, volteé por acá para ver y no había nadie. ¿Y tú sentiste que te habían visto? Sí. Hay otras compañías que son fuertes, ¿no? Por ejemplo, una vez se estaba cubriendo servicio en otra compañía, entonces yo me quedé en mi unidad. Uh-huh. Y todos se fueron. Yo me quedé solito. Y le dije, no, yo he venido a cubrir servicio acá en mi unidad. Ya no me voy a ir a otra. Le dije, me quedo acá. Y sentía como que a cierta hora me botaba. Me botaba el ambiente, el espacio. Sentía que me botaba. Dios. Sí, porque mira, me pasó también no hace mucho tiempo, hace poco. Iba a la casa de una chica y una señorita y sentía que me miraban. Me sentía muy observado. Entonces, veía un punto, veía otro punto. Entonces, y yo fui indagando, preguntando, y me habían dicho, obviamente, que habían estado ahí, habían fallecido unas personas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo me sentí observado. Yo he conseguido relatos de personas, no son historias concretas, sino son avistamientos, digámoslo así, Claro. de bomberos que dicen haber visto el demonio en el incendio, es decir, Como un fogón que sale. como un fogón, pero cuando, por ejemplo, el fogón se hace fuerte y presente, la figura del demonio es muy notoria. Claramente eso puede ser algo también psicológico, Profesional, claro. pero lo ven, dicen, y más de uno dice, yo aseguro que he visto al mismo demonio. Puede ser, pero yo te puedo comentar, a mí se me ha pasado. Tocando el tema, pero eso no fue en una emergencia de bombero. ¿En qué fue? Mira, te estoy hablando hace muchos años, cuando estábamos en Jesús María, porque ahí pues vivía mi amigo Humberto, yo me quedaba ahí, en una casa pensión. Estaba muy cerca a la iglesia de San José. Entonces cuando yo llegaba, plan de 8, 9 de la noche, llego y yo llamaba, porque no tenía llave. Uh-huh. Hasta ese momento no tenía llave yo. Yo llamaba. Y cuando yo me paro ahí, ya, vi a una persona sentada en la escalera con las manos como en esta posición, con la cabeza abajo. ¿Qué? No puede ser. Y me asustó, porque yo era más joven, me asustó. Cuando volví a ver, no había nadie. Y yo llamaba, hasta que en ese momento me abrieron la puerta. Y le comento, oye, he visto una persona sentada acá, que esto, que el otro. Que sí, me dijo, no, me dice, bueno. Pasaron los días, Jorge, cuando en una vez, este era el hallcito, ¿Ya? acá está la habitación, acá estaba el hall, y por acá había un baño, y por acá estaban las escaleras para subir al tercer piso. Era un dúplex. Cuando en una de esas, acá dormían las chicas, y acá otra habitación donde vivían las chicas. Cuando yo estoy subiendo, porque yo soy enemigo que esté prendida la luz cuando no hay gente. Okay. Cuando no hay gente, obviamente, no me gusta que esté prendida la luz porque contamina el ambiente y una serie de factores. Cuando yo voy a querer apagar la luz, como quien entra a la cocina, me creerás que yo lo he visto al demonio. Así, literal. Era una cosa horrible. Horrible. Era una cosa como que los ojos. Era horrible. Hasta ahorita se me pone la piel de gallina tan solo acordarme. ¿Aún lo recuerdas? Claro, mira, se me pone la piel de gallina tan solo acordarme. Porque cuando yo lo vi, porque fue frente a frente, empecé a gritar. Mis compañeros, mis amigos, ¿qué ha pasado? Vienen y me puse blanco. Ellos dicen, te has puesto blanco como un papel, me dice. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? Me dice, ¿qué cosas has visto acá? Me dice de que
para que tú te pongas así. Claro. Entonces me puse mal, me asusté de tal manera de que me pusieron en un sitio, ¿no? Me dieron agua y todo, pero hasta acá ahí pasó. Luego de ahí, a mí me dio la curiosidad, ¿ya? De preguntar e indagar ahí qué cosas es lo que había pasado. Porque era un segundo piso y un tercero, ¿no? Porque el primer piso era, por ejemplo, era alto. Para entrar al primer piso era alto. Entonces yo preguntando a las personas de la zona, por ahí, qué cosa había pasado en ese edificio, en ese tipo, quinta, pero una quinta, pues, de primer piso, así. Me dijeron que en ese se habían quitado la vida. Dios santo, claro. Se habían quitado la vida ahí. Y es por eso la persona que yo la vi sentada. Yo a esa persona la vi sentada ahí. Pero de lo que yo vi al demonio arriba, eso sí yo no sé. Pero yo sí lo he visto. Justo te preguntaba sobre el demonio y los incendios, porque hay una imagen muy famosa, justamente de las Torres Gemelas, sí. que es justamente esta, mira. Claro. La famosa imagen sí, del demonio, ¿no? Muy bien perfilado Dibujada, y con detalle, sí. como si fuera parte del humo, ¿no? Claro. Como si fuera parte del incendio. Se presenta. Como justo comentábamos, puede ser una coincidencia, Puede ser una coincidencia. Simplemente estamos intentando ver caras Sí. donde no lo hay. Claro, Tiene sí. el fenómeno tiene un nombre, ¿no? Sin embargo, también podría ser de repente de que simplemente, efectivamente, ¿no? Pase que en esos casos que son catástrofes donde mucha gente Sí, pierde la muy vida, bien, claro. como que se muestra, ¿no? Sí, eso sí. No, existe el bien y existe el mal. Una vez así también teníamos un grupo de amigos que obviamente eran mucho mayores. Ujú. Entonces una de ellas dice, pero ¿y qué les parece si hacemos la ouija? Bueno, ya. Yo estaba sentado acá, un amigo acá, una amiga. Y clarito veíamos que la mesa se elevaba. Ah, que sí se le Se elevaba. Y mi amigo ponía el pie en la pata de la mesa. Y ella le decía, no pongas el pie, le decía. Se elevaba y ¡blum! Y giraba. Y así se movía. Y mi amigo dijo, no, ya no, ya no. No tengas miedo porque es peor, dijo. Espérate, dijo. Porque ella era la que hacía todas esas cosas. Calmó todo y prácticamente me dice, como que tú te has chocado. Me Sí, dice. claro. Entonces sí, le dije, pero no. Y eso también, mira, el tema de la ouija yo casi no lo creía, porque una vez pasó un tema con mi tía, que tenía un grupo de amigos, eran pues jovencísimos, hicieron lo mismo, la ouija. Y lo que hicieron estos chicos, porque ya no son tan chicos, ya están base 60, base 6, tenían un espejo, y el espejo es un portal. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? De que dicen de que la ouija la terminaron y no cerraron el portal. Y es grave eso. Claro. Entonces dice que se fueron a sus casas y a una de las chicas le empezaron a molestar. Le empezaron a molestar y no las dejaban tranquila. Cuando en eso, la chica ya llama por teléfono a uno de los muchachos, ¿no? Comentarle el caso. Y en ese momento se han vuelto a reunir en la madrugada ya. Para cerrar el portal. ¿Y qué había pasado? Que dice que en el espejo se presenta la imagen de un pirata, de un capitán pirata, que dice que prácticamente hicieron denodados esfuerzos para que pueda irse, porque no se quería ir. No se quería ir. Imagínate. Hay unas ouijas que están en un museo del terror acá, en San Miguel o en Magdalena, no me Claro. no sé si son unas ouijas que justamente estaban en... Claro, estaban en mesa redonda. Claro, y se lo han dado a él. Y que supuestamente estaban intactas, un poco quemadas, pero la gente claramente, eso hace que se creen muchas teorías, Claro. diciendo de que las Porque ouijas están protegidas. Después del incendio de Mesa Redonda han habido... Mira, yo te cuento un caso de un señor, que este señor, en Mesa Redonda han habido, en distintas fechas, han habido incendios. Ujú. Pero cuando es el destino, es el destino. Dice como destino fatal, ¿no? Ujú. Que este señor hubo un incendio, ya, en Mesa Redonda, hace muchos años, y el señor salió librado. Hubo otro incendio más, salió librado. Van segunda. Hubo lo de Mesa Redonda y se libró.
no hubo una cuarta, porque hubo un incendio en su casa y él murió quemado en su Dios casa. santo. ¿Sí? Estaba La destinado a muerte fallecer. estaba destinada a él que muera quemado. Que dicen que es una de las peores muertes Sí, que puedes como tener, también, Dios. bueno, no quiero llamar al caso, pero fue el caso de una doctora del Hospital del Niño, que ella estaba y era la jefa del área de quemados Y murió quemada. y murió quemada. Imagínate. Dios, la vieja es muy... Sí, que a veces uno cree y dice, no, no creo que pueda pasar, pero pasa. Pasa. Es por eso que a veces, yo particularmente te digo que a veces reniego con el tiempo, Ujú. ¿no? Porque digo, voy a salir, ¿no? Uy, no, digo, me olvidó tal cosa. Para venir. Ese lapso de tiempo, ese minuto, ese segundo, hace cambiar el destino, ¿no? Porque a veces uno quiere hacer algo y si hubiese pasado por ese momento, hubiese pasado lo que le pasó a una amiga. Ella se estaba viniendo a Lima, iba a tomar un bus y dijo, no, ese bus no, dijo, porque justo se encontró con un profesor. Se encontró con un profesor, se pusieron a conversar. Ese bus no. En el otro me voy. No, mejor, como te diga, no, mejor me voy en el otro. Mejor me voy en el tercero. El primero se malogró. El segundo se volcó en el pasamayo. Y el tercero ya fue que vio cuando pasaba el carro y estaban viendo todas las personas. No era su día. No era su día, no era su hora. Porque las horas, las cosas están marcadas y predestinadas. Tú me contaste también que tienes una foto famosa. Claro. Por ejemplo, un día conversando con esta amiga, Ajá. con Chris, conversando de todo un poco, y nos pusimos a hablar de películas de terror, ¿no? Porque soy un amante de las películas de terror, Ok. igual que mi hijo Nicolás, a él le encanta. Y a veces, papá, y me hacía una de cosas, te digo, porque yo en la casa tengo una casa museo de bomberos. Tengo artículos De muy todo tipo. antiguos. Tengo cascos muy antiguos que datan del año, pues, del siglo antepasado prácticamente. Tengo fotos de reliquias. Entonces, cuando yo salgo de viaje, ¿no? A veces estoy fuera de Perú, mi madre me comenta que se sienten pasos y que mueven cosas. Hasta hace poco me dice. En el museo. En el museo. Ok. Me dice, oye, he escuchado cosas así. He escuchado cosas así. ¿Así? Le digo, sí, me dice. Y mi cuñado también me dice, cuando tú te vas de viaje, se escuchan que caminan. Y en el último peldaño se callan, me dice. Como que suben. Es más, el anteaño pasado vino un grupo de unos jóvenes de una universidad a hacerme un reportaje. Ujú. Cuando estábamos conversando con muchachos así, los chicos estaban ahí y se retiran. Y mi padre me dice, oye, papá, le digo, ¿quién era el hombre que estaba con el dorso desnudo ahí? Y me dice, en el descanso de la Dios. escalera. ¿Descanso? ¿La escalera? No, le digo. Eran 5 chicas y 2 muchachos, le digo. Los chicos estaban en las cámaras, las chicas eran las que me entrevistaban y todo. No había ningún hombre, le digo. Los 2 hombres eran los 2 muchachos, uno de la cámara y el otro que me arreglaba el micrófono. No había más hombres. Porque yo he visto un hombre con el dorso desnudo ahí, me dice. En el descanso. Entonces yo le dije a mi mamá, yo le voy a preguntar al albañil, al maestro de las obras que está construyendo la casa, posiblemente haya sido uno de sus albañiles que ha fallecido. Ajá. Porque una vez me comentó un caso un amigo y eso se quedó en mí. Cuando yo recién estaba entrando al cuerpo de bomberos, él ya era bombero, era teniente, entonces de San Borja, me dice que se fue una emergencia y que había una niña que se había caído a un terreno baldío. Cuando dice que él se ha volteado y que un hombre se la ha entregado a la niña. Y él reporta y él me comenta que el hombre tenía barba. Tenía barba. Y él la ha cogido a la niña, ¿no? Y lo ha puesto mejor recaudo. Cuando él ha volteado a ver, no había nadie. Y la niña había fallecido. No, la niña estaba viva. La niña estaba viva. Y él lo que dice, él a Jesucristo le dice el barbón. Ajá. El barbón fue el que me la entregó, me dice. Porque cuando yo giré no había nadie. No había nadie. Y eso es lo que te digo del museo. Eso pasa. Se sienten. Es por eso te digo, te hago mención de mi hijo, porque a veces él me hacía bromas. Porque como tengo ahí como unos colgantes que suenan, ¿no? Que a veces ha sonado, te digo. Ajá.
Porque eso, la casa museo, los ambientes están cerrados y imposible que se pueda mover porque no hay aire, no hay nada. Es más, cuando se ha tomado fotos han salido orbes, ¿no? Hay orbes de distintos colores y eso también lo he hecho en el cuartel. A veces cuando toda la gente está durmiendo, yo con mi cámara empiezo a tomar fotos o empiezo a grabar y se ven las orbes. Y había una orbe, las peligrosas, las peores son las rojas, y se me venían así. Entonces capturo imágenes. Y en el caso de mi amiga, y hablándole de todo un poco, de cosas de terror, así. Claro. Y le digo, oye, sí, Chris, le digo, ¿y qué película te gusta? Le digo, no, a mí me gusta esto. ¿Y te gusta de terror? Le digo, sí, también. ¿Y qué películas? Y nos pusimos a hablar del Exorcista. Y a mí, sinceramente, me ha quedado grabado el tema del Anticristo, pero del año 70, 74, ¿no? Entonces, de la familia Thor. Y eso a mí se me quedó, ¿no? Que cada vez cuando escucho la música esa de la ópera, me queda, ¿no? Entonces, conversando con ella, y me dice... Yo tengo una foto, me dice. Ah, no te creo, le digo. Sí, yo tengo una foto, me dice. Yo tengo una foto donde yo estaba sola en mi casa. Y te voy a pasar el audio, ¿eh? Que ahora conversé con ella y me lo ha pasado la foto. Y hay una mano desdibujada en el hombro de ella. Y dice que estaba sola en su casa. Y cuando se toma la foto, normal. No le dio importancia. Hice con los tiempos. Claro. Ella estaba revisando una imagen, no sus fotos que ella tenía, y cuando se da cuenta que una mano le estaba agarrando acá, porque ella se está mirando en el espejo. Dios santo. Sí. Amiga que es también de la compañía. Claro, que es bombera, claro. Y ella también me comenta que ella ha visto sombras en el cuartel. Bueno, también pueden seguirla, ¿no? Es decir, claramente... Es ella lo que me comenta, y eso es lo que me dice ella, de que su familia le dice, pero tú debes estudiar eso, porque si tú tienes, porque hay, como dicen, hay personas que tienen ojos de ver. Sí, claro. Y oído de escuchar, porque no todos son muy sensibles a ciertas cosas. Por ejemplo, en mi casa, una vez pasó que estábamos almorzando, cuando en una de esas escuchamos así, tacos en la sala, porque la sala era de parquet. Entonces dijimos, ¿qué? Y yo me paré y me fui a ver a la sala. Yo muy valiente, no había nadie, no hay nadie, pero eran taquitos. En la noche, como a las 3 de la madrugada, llaman por teléfono a mi casa que mi tía había fallecido. Era una tía que era muy bailarina, que cantaba y era abogada de ella y siempre usaba zapatos con sus taquitos. Y se hizo presente. Se hizo presente, vino a despedirse. Dios. Y así también pasó una vez. Yo estaba en casa y yo vi una sombra pasar así. Y yo le dije, mamá, ven una sombra acá. Le digo, alguien va a fallecer. Le dije, sí. Y al día siguiente falleció el mejor amigo de mi papá, que venía a la casa. Y se despidió. Sí, se despidió. Justo tengo una historia similar a la que me acabas de contar porque tiene que ver con despedidas. Claro. Y eso es lo que te digo de la llamada, que mis amigos me bromean porque piensan que... Sí, claro. Y yo le tomo la foto toda de la llamada a la hora porque ellos piensan que es broma, es cosa mía. No es así. Justamente para cerrar este episodio me gustaría contarte una historia que me parece que es bastante sentimental, tiene mucho que ver con esto de sentir que la gente va a perder la vida. Y es una historia que no es contada por un bombero, sino es narrada por una chica que cuenta la historia desde la perspectiva de la esposa de un bombero. Ella dice lo siguiente, y la quiero leer para no perder ningún tipo de detalle. Ya. Nunca pensé que algo así me tocaría tan de cerca, pero esta historia la escuché directamente de la familia de un bombero en Nueva York. La esposa de uno de los bomberos de la estación 10 estaba en su casa al norte del estado de Nueva York la mañana del 11 de septiembre. Tenía la televisión prendida y veía las noticias cuando impactó el primer avión. Al principio pensó que era un accidente, pero conforme fue pasando el tiempo, se dio cuenta que la situación era mucho más grave de lo que pensaba e incluso pensó en alistarse para ir a la ciudad. Ella sabía, por supuesto, que su esposo iba a ser uno de los bomberos que estuviera en este accidente. Ella entró a ducharse, pero dejó la puerta del baño abierta para seguir escuchando las noticias. Mientras el agua caía, estaba pendiente de cada palabra que se decía, de cada ruido que venía de esa sala, de cada momento. Estaba claramente muy tensa. En ese instante, justo cuando anunciaron que la Torre Norte se había derrumbado, sintió algo que nunca pudo explicar del todo. Dijo que fue como si una mano invisible tomara el relicario que su esposo le había regalado el día de su boda y se lo arrancara del cuello con fuerza. El collar cayó al piso de la ducha y la cadena se rompió.
en ese instante, sin que nadie le dijera nada, sin recibir ni una sola llamada, sin que nadie le confirme nada oficial, ella supo que su esposo había perdido la vida, que había sido uno de los bomberos que estaba ahí. Es una historia completamente desgarradora y muy sentimental, porque justamente abarca todo, ¿no? Abarca el tema de los bomberos, el tema de la sensibilidad ante la gente que se va de este mundo, e incluso es una historia un poco ligada mucho al amor, a ese amor que tú sientes y que cuando lo sientes tan a flor de piel, puedes darte cuenta que hay cosas que pasan, digamos que es un sexto sentido, ¿no? A seres muy queridos y percibir lo que ellos sienten, ¿no? Es muy, muy, muy desgarradora. ¿Ves? Y yo te tengo una, que unos amigos de mi papá que trabajaban en Nueva York, ya en una de las estaciones que está muy próxima al World Trade Center, a las Torres Gemelas, este señor ya se iba a jubilar ese año. Ya estaba por jubilarse en esos días. Sino que era un hombre, un bombero muy bonachón. Dice que siempre en sus bolsillos tenía caramelos. Y persona que venía a la estación, a todo el mundo regalaba, invitaba. Y cuando se suscita este hecho, él se va y no regresa. Ese año él salía ya de baja, se jubilaba. Salió de emergencia y no regresó. Dios santo. Y la señora y el señor lo recuerdan con mucho cariño. Obviamente. ¿No? Porque era una persona muy dadivosa, muy todo, ¿no? A veces, como te digo, Jorge, salimos y no sabemos si vamos a regresar. No sabemos si vamos a regresar porque es parte de la vida, es parte de la emergencia, es parte de todo que nos puedas dar. William, te agradezco de No, corazón gracias, que hayas más bien a ti. venido. Ha sido una charla maravillosa y te agradezco por tu labor, por tu trabajo. Gracias. Y que sigas, por favor, salvando vidas. Y la verdad es que ojalá que la gente dé mucho más crédito a los bomberos, porque a veces pasan desapercibidos, porque uno lo toma como si fueran, como si debieran hacerse cargo de eso, pero en realidad no, arriesgan su vida para salvar a otros con toda voluntad del mundo, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de remuneración Sí, ni nada. porque hay personas que a veces hasta se molestan porque piensan que nosotros llegamos tarde porque queremos. No es eso. Claro. Porque a veces no llaman al número que es real. Por ejemplo, Sí. dice, ¿a qué número le marcó, señora? Al 105, dice. 105 no, señora, al 116. Los bomberos somos 116. Ah, lo que pasa es que mientras que llaman así, ya pierden un tiempo y una serie de Eso cosas. es muy interesante. Te juro por Dios que no sabía que ese era el número y te apuesto que mucha gente no lo sabe. Claro. Y deberíamos de propagarlo, ¿no? Así es. Pues por eso que a los niños desde muy pequeños se les inculca que el número de los bomberos es el 116. Ahora hay un tema de que se quiere cambiar al 911 para que toda la central de emergencia sea una sola, Como como en los Estados Estados Unidos. Unidos. Ajá. Claro. Y eso, dependiendo de eso, poder mandarlo a los... Que tiene sentido, ¿no? Claro. Pero que se haga de manera eficiente, porque imagínate que sea un caos también. Claro, ese es otro tema, ¿no? Porque imagínate que no se llegue a lo que es, llega los bomberos, llega el SAMU, llega esto, y como a veces pasa, sale en una emergencia, llegamos nosotros, el SAMU ya está ahí, o a veces llegamos nosotros y el SAMU recién llega, Claro. pierdes el tiempo, porque pudiendo estar en los lugares que es para que atiendan la emergencia en sí, llegan a uno cuando ya los retiraron y pierden Exactamente. tiempo, pierden un montón de recursos y todo. Así es. Hermano, te agradezco mucho y espero Muchas- que te vaya muy bien Muchas gracias, Jorge. en la vida. Gracias. Y que sigas viendo fantasmas. Listo. Chao, gente, cuídense. Bye bye. Bye.